Bueno, ante todo, buenos días. Ya, este, hoy día vamos a conversar sobre dos temas importantes, que es el tema de la diabetes gestacional y el tema de las enfermedades tiroideas durante el embarazo de manera mucho más breve. Por en tanto, creo que la diabetes gestacional es una de las principales, causas de morbilidad en el embarazo, ¿no? Entonces, creo que revierte mucha importancia hablar un poco más sobre diabetes gestacional porque la proporción de mujeres que están en un proceso en su etapa reproductiva, pero que están en sobrepeso, en obesidad. Obviamente, las últimas décadas se ha incrementado sustancialmente y de hecho que desencadenan diagnóstico de diabetes mellitus finalmente. Bueno, definitivamente existen un factor genético predisponente, una herencia familiar que se transmite a través de los genes, ¿no? Pero también existen otros factores de riesgo que son importantes mencionarlos el día de hoy. Y definitivamente el tipo de alimentación desde la vida intrauterina por la primera infancia y la segunda infancia y la adolescencia determinan en gran medida un riesgo mayor cuando la alimentación se hace a base de alimentos con alto contenido de azúcar y de ácidos grasos saturados, colesterol, en fin. Pon la primera diapositiva, por favor. Bueno, entonces, esa es la importancia de la clase de hoy, lo que hemos comentado en su momento, ¿no? Porque no solamente es un problema de salud eh, per se, ¿no? Sino que es un tema que tiene que ver con la salud pública en el mundo. Entonces, como hemos comentado, es una tendencia mundial que es una de las epidemias del siglo, el tema de las enfermedades metabólicas. Y de hecho, quien dirige, coordina y maneja la salud en el mundo es la Organización Nacional, la Organización Mundial de Salud, que es uno de los brazos de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y el presidente el secretario general de las Naciones Unidas señalaba lo siguiente, les voy a leer, ¿no?, lo que él comentaba el, el año 2011, aún cuando oh, estaba en pleno empuje el tema de los problemas metabólicos. Decía que la prevalencia en aumento de de la hipertensión arterial y la diabetes y la diabetes gestacional aumentan los resultados adversos en la salud materna y el embarazo, ¿no? Mejorar la salud y la nutrición materna desempeña un papel importante en la disminución del desarrollo futuro de dichas enfermedades en la descendencia. Entonces, este es un tema mundial, definitivamente, ¿no? Pero que en el Perú, obviamente, nuestras autoridades políticas asumen este tema. La siguiente, por favor. Entonces, y esto se incuba, ¿no? Se incuba como les decía, desde el nacimiento y se expresa en cifras estadísticas con el tema de la obesidad infantil. Pero sin embargo, en el Perú, por ejemplo, como en otros países también se han establecido políticas y restricciones en el tema del consumo de alimentos azucarados, sobre todo los fabricados, o ultraprocesados. Entonces, el 2021 que se registraba un 2% de obesidad infantil, el 2023 disminuyó el 1,7%. O sea, creo que las políticas públicas en ese aspecto son importantes destacarlas, ¿no? Eh, este, mm, y también, por ejemplo, el sobrepeso infantil que el 2021 también, ahí me comí el uno, representaba el 9,1%. El 2023 representaba prácticamente 6,9%, 7%, ¿no? O sea, creo que había una disminución importante desde el punto de vista estadístico. Entonces, el tema de la obesidad tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la actividad física, y creo que en la pandemia, por ejemplo, ha habido poca movilidad de la gente, la población enclaustrada, obviamente con serias limitaciones,
en las actividades físicas, incrementó sustancialmente también la obesidad, el sobrepeso, sobre todo en en las mujeres y en los varones adolescentes, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Entonces, esta es la prevalencia de la diabetes mellitus entre el 2020 y el 2023, ¿no? ENDES, que es una institución que hace estudios estadísticos permanentemente, decía que la prevalencia en personas de 15 años a más de diabetes era el 5,5%. El ENDE del 2020 decía que era 4,5%, entonces había un incremento entre el 2020 y el 2023 en el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? El Instituto Nacional de Salud entre el 2014 y el 2022, entre los adultos de 50 a 59 años, decía que había incrementado los diagnósticos de diabetes entre 6,8% a 10%, ¿no? Y en los adultos de 60 años a más, de 8,2% a 13,7%. O sea que creo que confirman los temores que uno tiene, o por lo menos las tendencias en el mundo también sobre los diagnósticos de diabetes gestacional. En contraparte es la otra estadística que les he mostrado anteriormente sobre el tema del sobrepeso y la obesidad infantil, que me parece por lo menos algo de esperanza como para poder controlar a las futuras generaciones de estos problemas metabólicos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Entonces, lo que le comentaba, ¿no? El Estado peruano dicta políticas públicas sanitarias para controlar el consumo de alimentos que pueden desencadenar síndromes metabólicos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el tema de los autógonos, y creo que sería importante, y por eso me parece, ya varios años, me parece, de haberse implementado esta política, me parece que está dando resultados. Ojalá que vayamos en esa dirección. Sigamos, por favor. La siguiente. Entonces, la diabetes mellitus, la diabetes per se. Puede haber una diabetes autoinmune, diabetes mellitus tipo 1, una diabetes tipo 2, clásicamente con resistencia a la insulina. Otro diagnóstico de diabetes es la diabetes gestacional, ¿no? Y otros tipos monogénicos, medicamentos, exocrinas, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Este, ¿Qué es la diabetes gestacional? Esa es la pregunta, bueno, para entrar en el tema del día de hoy. La dieta gestacional es cualquier grado de intolerancia a los carbohidratos que se detecta por primera vez durante el embarazo, ¿no? Independientemente de si persiste o no después del parto, ¿no? Pero de hecho que existe mayor riesgo de que este grupo de población que hace diabetes gestacional finalmente culmine haciendo diabetes mellitus. Pero vamos a ver los detalles, en qué momento se hace el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico, que es importante puntualizarlo. La siguiente, por favor. Entonces, seguimos con el tema de diabetes gestacional, y aquí hay un poco de epidemiología sobre propiamente diabetes gestacional, ¿no? Entonces, la hiperglicemia del embarazo es un problema de salud pública global, es fundamental. La incidencia, ¿no? Sobre todo la población, de 2% a 14%. La prevalencia en el mundo es del 16%, y el Instituto Materno Perinatal, en un estudio que hizo el 2023, este, encontró una prevalencia de 5,5%, ¿no? Entonces, de hecho que hay una asociación con la mortalidad materna, ¿no? Hay más riesgo de muerte materna, hay más riesgo de morbilidad materna, ¿no? Complicaciones durante el embarazo y durante el parto y durante el puerperio, ¿no? Morbilidad y mortalidad perinatal, y una de las razones por las cuales se modifican los diagnósticos de diabetes gestacional a lo que tradicionalmente se hacía, era precisamente porque tenían que adecuarse a las complicaciones perinatales, ¿no? Entonces, y obviamente hay una evidencia de consecuencias deleterias a largo plazo sobre la madre y también sobre el recién nacido, ¿no? Las mujeres con historia familiar de diabetes tipo 2, o sea, los antecedentes, ¿no? Tienen mayor riesgo de diabetes gestacional, pero también se asocia otros factores de riesgo como la edad, el índice de masa corporal elevado, los antecedentes obstétricos, etcétera, que vamos a detallar luego. La siguiente, por favor. Entonces, es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder
más o menos clasificar en cuanto a quienes tendrían más riesgo y quienes tendrían menos riesgo dentro de las personas candidatas a ser diabetes gestacional, ¿no? Pero es importante, uno de los factores de riesgo más importantes, ¿no? Es el antecedente personal de diabetes gestacional, es el antecedente familiar, bajo, digamos, ¿no? Ah, perdón, el antecedente personal, o sea, con la mujer que hace diabetes gestacional, ¿cuál es la posibilidad de que haga diabetes gestacional en el siguiente embarazo? Es más o menos el 50%, ¿no? Otro de los factores de riesgo importantísimo es el índice de masa corporal mayor de 30, ¿no? Entonces, porque de hecho que hay un incremento de la resistencia a la insulina y eso lo convierte en un factor de riesgo fundamental. Las mujeres que han tenido hijos más de 4 kilos en los embarazos previos, ¿no? Es probable que se asocien en el futuro, ¿no? También de hijos grandes, pero de un empeoramiento de los cuadros de diabetes gestacional a medida que progresa el embarazo. Y lo que les comentaba, ¿no? El familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 2, de hecho, que es un factor de riesgo importante. Entonces, esos cuatro factores de riesgo son de alto, muy alto riesgo, muy alto riesgo. Pero también existe las mujeres que tienen mayor de 35 años, las mujeres que han tenido síndrome de ovario poliquístico. Ustedes saben que el síndrome de ovario poliquístico, fundamentalmente su problema es el problema metabólico, ¿no? No es el problema de la menorrea per se, sino es que eso es una consecuencia. Entonces, este grupo de mujeres también, ¿no? Y si han ganado de peso durante el embarazo más de 20 kilos. Entonces, eso es un factor de riesgo también importante, ¿no? Pero en grado fuerza menos que los anteriores. Y otros antecedentes también que pueden conllevar a riesgos de manera moderada, abortos o mortinatos, ¿no? Multiparidad mayor de 3 hijos, hipertensión arterial, ¿no? Y también el sobrepeso, un peso fetal previo por encima del percentil 90 y intolerancia a la glucosa sin diabetes gestacional. Entonces, creo que es importante reconocer sobre todo quienes son de muy alto riesgo, ¿no? Y de alto riesgo para poder generar diabetes gestacional, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, el embarazo en realidad es un proceso de adaptación, ¿no? De la madre frente a un nuevo escenario. Hay un producto que está creciendo intraútero y por lo tanto la carga genética materna no es la misma que la carga genética del feto y por lo tanto tiene que haber un proceso de adaptación, ¿no? Entonces, lo que debe resaltar en el concepto claro del día de hoy es que el embarazo es un estado prodiabetogénico, ¿no? Hay mayor riesgo de hacer hiperglicemia. Entonces, no nos olvidemos, y es importante recordar que en la primera mitad del embarazo hay una fase anabólica, ¿no? Hay mayor sensibilidad a la acción de la insulina, ¿no? Y obviamente hay una lipogénesis, ¿no? Se parten en estructuras mucho más pequeñas los lípidos. Perdón, hay mayor formación o acumulación de lípidos, ¿no? En cambio, en la fase catabólica, en la segunda mitad, más bien existe una resistencia a la acción de la insulina, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de lipólisis y un aumento de la glicemia. Entonces, estos dos elementos son importantes para poder hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, y creo que es importante entender que hay un proceso fisiológico del metabolismo de la glucosa, ¿no? Existen diferentes transportadores que promueven el paso de la glucosa del extracelular al intracelular. Y en este caso, por ejemplo, tenemos acá en la figura un transporte placentario, que es a través de estos transportadores GLUT3, ¿no? Y GLUT1. En todo caso, el GLUT1 siempre se encuentra en el sincicio trofoblasto, ¿no? Y el GLUT3 en la parte fetal. Entonces, estos transportadores, tanto el GLUT3 como el GLUT1, prácticamente
eh, dejan transitar la glucosa del lado materno al lado fetal sin mayor problema, ¿no? Básicamente van por gradiente. Si aumenta la hiperglicemia materna, automáticamente aumenta también la glicemia en el lado fetal, ¿no? Entonces, debemos recordar lo que dice la lámina en la parte inferior, que en el lado materno, entre la semana 24 a 28, hay un incremento del lactógeno placentario, del cortisol, de la progesterona, de los estrógenos y la prolactina. Esos son elementos que incrementan o promueven la resistencia a la insulina, ¿no? Antagonizan el efecto de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Entonces, si va a haber mayor resistencia a la insulina, va a haber mayor glicemia, mayor glucosa en sangre materna y automáticamente va a haber mayor glucosa también en el lado fetal. Claro que necesita el feto glucosa, por supuesto. De manera normal, fisiológica, eso ocurre. El problema está cuando pasamos a la parte patológica, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? La hiperglicemia materna automáticamente se va a traducir en una hiperglicemia fetal, ¿no? Y a medida que exista más glucosa en el lado fetal, el feto también va a comenzar a producir más insulina porque necesita metabolizar también. Entonces, esta hiperinsulinemia va a generar aumento de la lipogénesis y disminución de la lipólisis, ¿no? Y por lo tanto, va a promover un crecimiento fetal excesivo. La siguiente, por favor. Entonces, es lo que normalmente debe ocurrir esta lámina para poder entender cómo es el tema del transporte de la insulina, ¿no? Perdón, la acción de los receptores para insulina y la incorporación de la glucosa a través de otro receptor, que es el GLUT4. Hace un momento conversábamos del GLUT1 y del GLUT3. El GLUT4 son los que se encuentran en las membranas, ¿no? De los tejidos estriados, músculo esquelético, etcétera. Entonces, lo que va a ocurrir acá, por ejemplo, en esta lámina, es lo que ocurre normalmente. La insulina se acopla al receptor y el receptor va a generar una serie de mecanismos para que finalmente esta vesícula que está en la parte inferior, ¿no? ¿no? se aproxime a la membrana celular y a través de este receptor GLUT4 incorpore la glucosa al intracelular. Entonces esto necesita un mecanismo que consume energía, claro que sí necesita. Entonces, esto no es tan en gradiente como los anteriores receptores que simplemente en el lado materno se incrementaba y automáticamente en el lado fetal. En el lado materno, estos transportadores, ¿no? de glicemia al intracelular necesitan energía y necesitan todo un procesamiento. Esto es lo que normalmente ocurre en una mujer, ¿no? Ahora, la siguiente, por favor. Ya, y esto es lo que anormalmente ocurre, ¿no? Bueno, lo que sucede es que cuando la insulina se acopla a su receptor para generar los cambios que puedan permitir que esta vesícula, ¿no? que tiene el GLUT4 se aproxime a la membrana plasmática, no actúe. Entonces, si no actúa, obviamente porque este proceso de activación es anormal, es que la glucosa no se va a incorporar al intracelular en el lado materno. Por lo tanto, va a haber hiperglicemia, va a haber más glucosa suelta en el extracelular y eso es lo que genera los estados de hiperglicemia. Entonces, este es el mecanismo por el cual, ¿no? en la fisiopatología se puede entender de por qué existe más glucosa extracelular que el intracelular en las personas, obviamente, que tienen un riesgo de diabetes gestacional o inclusive que pudieran desarrollarse durante el embarazo de manera normal, pero que finalmente cuando termine el proceso del embarazo, todo todos estos cambios vuelven a una situación de normalidad, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a entenderlo un poquito mejor, creo que esto es la siguiente. Estas son dos comparaciones, ¿no? Entre el que está en el lado izquierdo de esta lámina lo que ocurre en un embarazo normal. Luego, aquí tenemos nosotros la respuesta de las células beta
y la producción de insulina en este lado. En el medio estamos viendo la concentración de la glucosa en sangre y en el lado, al costado derecho, nosotros vemos cómo actúan esos receptores que lo vimos hace un momento en una mujer normal, ¿no? En una mujer normal. Entonces, esta primera parte es lo que ocurre antes del embarazo, ¿no? La respuesta de las células beta, la producción de insulina, ¿no? La concentración de glucosa, llamémosle con estas bolitas negras normales en esa cantidad, ¿no? Y cómo se comporta el receptor de la membrana en el tejido musculoesquelético de la mujer. Y obviamente va a ser todo normal, ¿no? Fijémonos que esto es lo normal. Pero sin embargo, durante el embarazo, obviamente va a haber una activación de las células beta, va a haber mayor producción de insulina. ¿Y por qué? Porque en realidad hay una resistencia a la insulina en las células maternas, ¿no? Y como hay una resistencia a la insulina, a pesar de haber mayor producción de insulina, no va a poder metabolizar adecuadamente la cantidad de glucosa y va a haber un estado de hiperglicemia materno que se puede considerar normal en este caso porque eso es lo que ocurre usualmente, ¿no? Entonces, y después del embarazo, una vez que termine el embarazo, la cantidad de insulina que produce el páncreas acá a través de las células beta se normaliza, ¿no? La cantidad de glicemia, la concentración de glucosa en sangre materna se normaliza y los receptores también se normalizan. Entonces, esto es lo que ocurre en una mujer, ¿no? Que se embaraza y llamémosle una mujer normal. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la diabetes gestacional? En la diabetes gestacional, de por sí ya hay un incremento de glucosa inclusive antes del embarazo. No en las cifras de diabetes, pero ya hay un incremento de glicemia antes del embarazo. Entonces, nosotros vemos acá que el páncreas está produciendo una determinada cantidad de insulina, ¿no? Los receptores aparentemente funcionando normal, pero ya hay un estado mayor de glucosa en la sangre materna. Entonces, cuando la mujer que tiene este riesgo de diabetes gestacional se embaraza, el páncreas sigue produciendo la misma cantidad de insulina y obviamente hay mayor resistencia a la insulina en los receptores y por lo tanto va a haber mayor concentración de glucosa, ¿no? En en la sangre materna, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando termina el embarazo? Después del embarazo, la cantidad de insulina prácticamente se sigue produciendo en una cantidad casi normal de lo que los receptores en el lado materno funcionaban de manera regular, ahora quedan con un incremento de la resistencia a la insulina en el lado materno. Entonces, eso va a generar estados de hiperglicemia un poco mayores y probablemente con un riesgo de hacer diabetes mellitus en el embarazo. Más o menos he tratado de ser un poquito pausado en estos esquemas como para poder entender qué es lo que ocurre en una mujer con un embarazo normal y en una mujer que hace diabetes gestacional. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros hemos visto que los riesgos de diabetes gestacional están relacionados a la ENIA, a la inactividad física, a la obesidad, a la composición dietética, al síndrome de ovario poliquístico, a los antecedentes de diabetes gestacional, en fin, todo lo que hemos comentado, ¿no? Al índice de masa corporal mayor de 30, hemos hablado de obesidad, ¿no? Entonces, todos esos factores de riesgo lo que generan usualmente en la mujer es una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, esto va a incrementar niveles de glucosa, ¿correcto? Y esos niveles de glucosa por los receptores, perdón, por los transportadores, que prácticamente son una puerta abierta para que la glucosa entre sin ningún problema al lado fetal. Entonces va a hacer que en el feto se incremente la producción de insulina, hay un hiperinsulinismo en el feto, ¿no?
y por lo tanto va a haber un crecimiento fetal porque tiene mayor sustrato el feto para poder utilizarlo, ¿no? Y al tener mayor sustrato, obviamente, crece más el bebé, se generan fetos grandes, más de 4 kilos, más de 4,5 kilos, y con una serie de características, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la madre? Existen algunos riesgos, ¿no? Una depresión antenatal, parto pretérmino, preeclampsia, ¿no? Está muy asociado con la preeclampsia, como lo vamos a ver en un estudio que se ha desarrollado para poder establecer los criterios diagnósticos de diabetes gestacional, ¿no? Hay mayor tasa de cesáreas, mayor riesgo de hacer diabetes mellitus, mayor enfermedad cardiovascular. En el niño, ¿cuáles son los riesgos que se presentan, ¿no? Macrosomía fetal, hipoglicemia, ¿no? Muerte fetal, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 también en el futuro y también enfermedad cardiovascular cuando este chico crezca. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, el diagnóstico de diabetes gestacional ha transitado de periodo en periodo. Uno de los investigadores más importantes y famosos siempre se mencionan en el ambiente endocrinológico es O'Sullivan, ¿no? Sullivan, que antes planteaba que obviamente había que hacer un diagnóstico de diabetes gestacional, pero que prácticamente tomaba casi estándares similares al diagnóstico de la diabetes mellitus. Entonces estamos hablando de 1964, en la cual se hacía un test de tolerancia a la glucosa con 100 gramos y los 100 gramos se le administraba a la paciente, ¿no? Y establecían una serie de valores. En el 82, Carpenter modifica eso y se da cuenta de que en efecto creo que los valores no eran los que deberían usarse y los que tradicionalmente se usaban y comienza a bajar los niveles de diagnóstico de diabetes gestacional, disminuyendo los niveles de glucosa. Entonces, para Carpenter, eh, decía que si en ayunas la mujer tenía mayor de 95 de glicemia ya, y un valor adicionalmente en este test de tolerancia a la glucosa, entonces era diagnóstico de diabetes gestacional. Pero resulta que la historia cambia en un estudio importantísimo, el 2008, el estudio JAPO, que es famosísimo, establece una serie de criterios diagnósticos distintos a los anteriores, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Dame la siguiente. Entonces, este estudio JAPO es uno de los estudios más famosos en endocrinología para ver diabetes gestacional, ¿no? En la cual le incorporan en el estudio aproximadamente unas 25.000 mujeres embarazadas, ¿no? En 15 establecimientos de salud, en 9 ciudades diferentes, se hace la prueba con 75 gramos de glucosa y un test de tolerancia a la glucosa entre las semanas 24 a 32, ¿no? Hay unos factores de exclusión obviamente importantes. Y los eventos primarios, lo que quieren encontrar los investigadores es cómo está el peso al nacer, ¿no? En el percentil 90 para gestacional, cómo está la tasa de cesáreas, cómo se comporta la hipoglicemia neonatal y cuáles son los valores del péptido C, ¿no? Que de manera indirecta mide la hiperinsulinemia fetal. La siguiente, por favor. Vamos, la siguiente. Entonces, otra vez recapitulando, ¿no? El estudio JAPO incorpora 25.500 mujeres embarazadas y que se sometieron a una prueba tolerancia a la glucosa de 75 gramos entre las semanas 24 y 32, ¿no? Y la hipótesis era que si la hiperglicemia en el embarazo con niveles de glicemia por debajo de la diabetes mellitus manifiesta, no con los valores tradicionales, está asociado a un aumento de riesgo de resultados maternos, fetales y neonatales, ¿no? Entonces, se comenzó a cambiar el enfoque de lo que era una simple medición, ¿no? Se vio desde el punto de vista de los resultados perinatales y de los grados de complicación materna que se tenía. Entonces, este es uno de los estudios más importantes, como les comento. La siguiente, por favor. La siguiente. Hola. Ya. Entonces, ¿qué cosa demostró el estudio JAP?
Encontró que aún niveles moderadamente elevados de glucosa, por debajo de los umbrales de diagnóstico de diabetes que tradicionalmente se tenía, se asocian con resultados adversos, como, por ejemplo, en el lado fetal, había un crecimiento fetal aumentado por encima del percentil 90, había un incremento del parto por cesáreas, había un incremento de la tasa de hipoglicemia neonatal, ¿no? Y niveles elevados de péptido C en el cordón umbilical. Vamos, la siguiente. Entonces, el estudio HAP, ¿no? Establece en sus 25.000 población de estudio, 25.000 personas en población de estudio, 7 categorías, todos de acuerdo a los niveles basales y a los valores de glicemia que se encontraron a la primera hora o a las 2 horas. Primero, obviamente, había una consideración importante que tenían que estar en un ayuno de 8 horas, ¿no? Y a las mujeres luego de la toma de muestra basal, se les daba 75 gramos de glucosa, ¿no? Y obviamente hacían una medición a la primera hora y a la segunda hora. El riesgo aumentó en 1,75 veces, ¿no? De complicaciones perinatales a partir de la categoría 5, ¿no? O sea, cuando las mujeres estaban, por ejemplo, con una glicemia basal de 90 a 94, aumentaban los resultados perinatales adversos, ¿no? Y obviamente coincidía con los valores de a la hora y a las 2 horas de una población que prácticamente estaba en riesgo luego de haber concluido este estudio. Entonces, vayamos a ver la siguiente red, vamos a tratar de entenderlo un poco mejor. La siguiente, por favor. Entonces, estos son los estudios, las 4 principales variables primarias que buscaron los de HAP. Mira, entonces acá primero en esta figura hay una asociación entre el ponderado fetal por encima del percentil 90 y la glucosa. Y el grupo que estaba en la categoría 5, ¿no? ¿Cómo incrementó abruptamente, de manera importante, de manera mucho más acelerada, los ponderados fetales de los fetos por encima del percentil 90? Entonces, esto ya nos daba, por ejemplo, una idea de que las mujeres embarazadas calificadas en la categoría 5 tenían mayor riesgo de tener un embarazo con un ponderado fetal por encima del percentil 90. En el caso de las cesáreas, ¿no? Había un incremento sostenido durante todo la evolución de las categorías, pero a mayor categoría, a mayor grado de glucosa, obviamente hubo mayor tasa de cesáreas. Y eso es una conclusión importantísima, ¿no? En la hipoglicemia neonatal, los que están en el grupo 6 y que prácticamente los que entraban al grupo 7 son los que tenían más riesgo de hacer hipoglicemia neonatal. Y el péptido C, la medición del péptido C, que era para ver el tema de la insulina neonatal o fetal, prácticamente a partir de los que estaban en la categoría 5 se elevó sustancialmente. Eso quería decir que había una mayor respuesta en la producción de insulina en estos productos a medida que aumentaba la glucosa, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, hemos ampliado la primera figurita. Entonces, hay una relación, estamos hablando del peso fetal, hay una relación directa y continua entre glicemia materna y macrosomía fetal. Es una de las conclusiones importantes, ¿no? La hiperglicemia materna, incluso moderada, aumenta el riesgo de crecimiento fetal excesivo, ¿no? La siguiente, por favor. La cesárea, ¿no? Hay una relación directa entre mayores niveles de glucosa y mayor frecuencia de cesárea primaria. Las 3 mediciones muestran una tendencia similar, ¿no?
Y la conclusión es que la hiperglicemia se asocia con complicaciones obstétricas que conducen a más cesáreas, ¿no? Estamos hablando de la hiperglicemia materna, ¿no? Vamos, la siguiente. La siguiente. Ahora, ya está bien. Hipoglicemia neonatal clínica, ¿no? La frecuencia es menor en general, pero aumenta claramente en la categoría más alta de la glicemia, en la categoría 7, especialmente marcada en glucosa en ayunas. ¿Y cuál es la interpretación? Es que los bebés expuestos a hiperglicemia materna pueden desarrollar hipoglicemia postnatal por hiperinsulinismo fetal. ¿Eh? La siguiente, por favor. Y este es el último de los cuatro resultados primarios importantes, ¿no? El, entre el péptido C mayor al percentil 90 en el lado fetal. El péptido C es un marcador de secreción de insulina fetal. Se ve un aumento lineal claro con glicemia materna, especialmente en glucosa en ayunas. ¿Y cuál es la conclusión? A mayor glucosa materna, más insulina produce el feto, el reflejo del hiperinsulinismo fetal. Bueno, ya que hay por lo menos cuatro preguntas en el examen. Entonces, fíjense, este es el estudio famosísimo, el estudio Japón, que, la siguiente, por favor, asociaba los resultados perinatales. Ahora, esta lámina le he puesto porque no solamente habían resultados primarios, que ya lo hemos conversado, sino también resultados secundarios. Y uno de los que realmente llama la atención es el resultado de la preeclampsia, ¿no? Hay mayor riesgo de preeclampsia a medida que la glucosa es mayor, ¿no? Y el riesgo se incrementa, sobre todo cuando la glucosa es mayor de 92 en ayunas, mayor de 180 en la primera medición y mayor de 140 en la segunda medición. Entonces, por eso hay una asociación así estrechísima entre diabetes gestacional y preeclampsia, ¿no? Que es un también debate permanente en la ginecobstetricia. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya después de este estudio, la Asociación Internacional de Diabetes en el Embarazo, este, se reúnen en el 2008 y plantean un consenso universal para poder establecer los diagnósticos de diabetes gestacional. Y ellos dicen, pues efectivamente, el incremento del riesgo del 75%, ¿no? Eh, eh, es fundamental para poder establecer algunos criterios diagnósticos que incorporen en el diagnóstico a mayor cantidad de mujeres embarazadas para poder evitar los resultados perinatales adversos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluyen en este consenso? Que los diagnósticos de diabetes gestacional, ¿no? Se hacen a través del cribado de la prueba de test de tolerancia con 75 gramos luego de la semana 24 de embarazo, ¿no? Y que en ayunas, si el valor es mayor o igual a 92, entonces el diagnóstico ya está cantado, suficiente. Un solo valor de ayunas de 1 hora o 2 horas hace diagnóstico de diabetes gestacional. Si nosotros encontramos, por ejemplo, en el hospital, una paciente que tiene una glicemia en ayunas, una de 26, 27 semanas, una glicemia de 93, ya no continuamos haciendo el test de tolerancia, simplemente ahí queda el diagnóstico, ¿no? Entonces, a la hora, si es mayor a 180 y a las 2 horas, si es mayor o igual a 153. Entonces, este, ahí se dio un paso importantísimo. La siguiente, por favor, la siguiente. En la actualidad, los criterios diagnósticos de la diabetes gestacional se dan en función a los resultados perinatales, ¿no? Por lo menos todo lo que se ha avanzado hasta ahora. La siguiente. Entonces, tradicionalmente, habían dos formas de hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, pero ahora se prefiere hacer solamente con un solo paso. El de dos pasos ahí les dejo ahí en la lámina, como para que lo puedan ver, pero el diagnóstico hoy en día se hace a través en el laboratorio de un solo paso, ¿no? Un solo paso significa ayuno de 8 horas, ¿no? Primer dosaje de glucosa,
¿no? Se le da 75 gramos de glucosa, y se le hace un dosaje luego a la hora y a las 2 horas, ¿no? Entonces, este, la siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional? Creo que hemos hablado bastante sobre los estudios que se han hecho, pero el diagnóstico, actualmente, existen obviamente criterios de sospecha, ¿no? Cuando había antecedentes de feto grande o el feto grande también existe en ese embarazo. Hay polidramios, hay muerte fatal a veces no explicada, ¿no? Uno tiene que hacer la valoración de los factores de riesgo, ¿no? Los antecedentes de diabetes gestacional en los embarazos previos, ¿no? Los vínculos familiares con personas que tienen diabetes mellitus, las pacientes que están en obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30, ¿no? En fin, entonces, normalmente en una mujer embarazada existe en el control un tamizaje. Un ratito, disculpen, por favor, voy a responder una llamada que es... Bueno, disculpen, la verdad que era una llamada importantísima. Bueno, entonces, normalmente le decía en la población de las mujeres embarazadas, eh, tomamos una glicemia en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Y obviamente eso tiene como función para establecer dos cosas, ¿no? Uno, si los valores están por encima de 126 miligramos por decilitro, podemos establecer de que se trata de una diabetes gestacional, de una diabetes mellitus ya establecida, ¿no? Y lo segundo es que si es que los valores están entre 110 a 125, esos umbrales nos indican una alteración de la glicemia y le llaman disglicemia. Entonces, es una población que no está haciendo diabetes gestacional y tampoco es de diabetes mellitus, pero sin embargo es una población en la cual sí hay que tomarlo con pinzas estos resultados, porque tenemos que manejar adecuadamente el incremento del peso materno. Entonces, eso es lo que se hace básicamente según la recomendación de la Asociación de Diabetes Americana desde el 2024. Durante las 15 semanas se debería hacer un dosaje de glucosa, ¿no? Pero el diagnóstico de diabetes gestacional, no, se realiza por encima de las 24 semanas de embarazo. Y ya esto lo hemos comentado sobre cómo es el proceso de diagnóstico de diabetes gestacional, ¿no? Si tenemos en ayuno más de 95 miligramos por decilitro, es un diagnóstico ya asumido. Si a la hora está más de 180 y si a las 2 horas está más de 153, ya no hay nada que hacer, ¿no? La siguiente, por favor. El diagnóstico de diabetes gestacional requiere, obviamente, una prueba de tolerancia a la glucosa.
¿no? Con un solo valor alterado, ya está, listo, se hace el diagnóstico, ¿no? Es importantísimo eso. Y les estoy recalcando muchísimo en ese tema. El tamizaje temprano busca identificar estados de disglicemia preexistente y no sustituye a la prueba diagnóstica, o sea, no reemplaza a lo que se va a hacer después, ¿no? La diabetes gestacional puede ser silenciosa, pero debe sospecharse ante un feto grande, polidramios, mortalidad fetal intrauterina inexplicable. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, estas son las complicaciones de la diabetes gestacional. Léanlo, apréndanlo, que de pronto de por aquí puede salir alguna pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la madre? ¿Qué es lo que pasa en el feto? ¿Qué es lo que pasa en el recién nacido? ¿Y qué es lo que ocurre en el adulto de ese recién nacido que ha sido producto de una diabetes gestacional? De hecho, que en la madre no solamente existen los problemas de morbilidad, sino también existe de otros relacionados a la hiperglicemia, sino también está asociado a la preeclampsia y hay una mayor tasa de cesáreas, ¿no? Y una cesárea de por sí ya es un problema para una mujer que debería tener un parto vaginal, pero sin embargo culmina en una cesárea que es un procedimiento invasivo que podría tener algunas consecuencias, ¿no? De repente, desagradables, ¿no? En el feto, macrosomía, hipertrofia del tabique interventricular, cardiomiopatía, agenesia del sacro, ¿no? Es importante todas estas cosas. En el recién nacido, ¿qué es lo que causa? Hipoglicemia, lo que hemos comentado, policitemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y también ictericia. Y obviamente en el adulto, finalmente, diabetes mellitus, enfermedad coronaria y todos los trastornos de los problemas metabólicos para finalmente llevarlo a una vida un poco, este, mucho más complicada a la que tenemos los que tenemos algún grado de normalidad. La siguiente, por favor. Entonces, hay un control obstétrico de la paciente con diabetes gestacional. Obviamente hay que monitorizar adecuadamente el embarazo, el feto sobre todo. Una de las garantías de que todo está yendo bien es que el bebé se mueve adecuadamente en el curso del embarazo. Hay que buscar siempre hipertensión arterial crónica, hay que hacerle glicemias seriadas, ¿no? Hay que descartar infecciones de por sí. Y la evaluación de preferencia, ahora pues se usa el ultrasonido con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite el ultrasonido, ¿no? Evaluación de malformaciones fetales, el monitoreo del crecimiento fetal, ¿no? La circunferencia abdominal por encima del 75% también es un indicativo de un feto que está creciendo aceleradamente. La valoración del líquido amniótico, porque en las diabetes o en la diabetes gestacional hay mayor riesgo de ser polidramios. Ecografía morfológica entre las semanas 18 a 22. Ecodoppler luego de la semana 26, ¿no? Y perfil biofísico luego de la semana 32. La siguiente, por favor. Y hay que cómo tenemos que hacer el manejo de la diabetes gestacional y ya tenemos el diagnóstico. Obviamente, el lado materno puede tener un manejo farmacológico y un manejo no farmacológico. Usualmente los valores de glicemia dentro de estas pacientes con diabetes gestacional pueden manejarse adecuadamente con la dieta, ¿no? Pero es importante recomendar que debe haber una caminata de 20 a 30 minutos después de las comidas, ¿no? Eso mejora el metabolismo de la glucosa. Y el farmacológico, obviamente, el recomendado cuando se necesita la medicación, cuando están los valores por encima de lo modificable, se utiliza la insulina, ¿no? La metformina es un medicamento opcional que aún está en discusión por las complicaciones fetales que tienen que ver básicamente con el peso fetal, pero que no ha mostrado otro tipo de alteración más que eso. Entonces, la metformina es una opción porque hay personas que son alérgicas, por decir, a la insulina, que son intolerantes y no quieren usar insulina, y la opción es el uso de la metformina, ¿no? Entonces, la dieta es fundamental. La siguiente, por favor. Bueno, entonces uno tiene que individualizar en el primer control prenatal, sobre todo en relación al índice de masa corporal. Si una mujer es bastante maciada, que tiene un índice de masa corporal menos de 18,5, obviamente su expectativa de crecimiento en el tema del peso materno va a ser un poco mayor, ¿no? Pero si tenemos una paciente con un índice de masa corporal normal, con un peso normal, uno apunta que puede
aumentar de peso, debería aumentar de peso entre 11,25 hasta 16 kilos, ¿no? Bueno, digámosle 12, 13 en promedio, ¿no? En cambio, las personas que están con sobrepeso, ya su expectativa de incremento del peso materno debe ser menor, ¿no? De hecho, menos de 11,25, ¿no? Y si está en una obesidad franca con una masa corporal mayor de 30, obviamente la ganancia de peso tiene que ser menor. Y así es lo que nosotros hacemos, lo que usualmente promovemos en las consultas, ¿no? Controlando el peso materno en cada control de embarazo. Y obviamente ahí juega un rol fundamental, ¿no? La familia, ¿no? La propia paciente que tiene que esforzarse en moderar el incremento del peso. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento es que cuando nosotros hagamos este, eh, las evaluaciones posteriores, es que en ayunas tengamos una glicemia menos de 92, y que si le hacemos un test de tolerancia a la glucosa, debe ser menos de 140 a la hora y 2 horas postprandial menos de 120. Eso es lo que nosotros esperamos que así debería ser, ¿no? Esa es la recomendación que está en las guías de atención del Hospital Nacional Cayetano Heredia del 2023, pero la ADA ya estableció unos criterios de objetivo de tratamiento, y establece que en ayunas se puede llegar a entre 70 y 95 a la hora después de la ingesta de los 75 gramos de glucosa, entre 110 a 140, y a las 2 horas postprandiales entre 100 y 120. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la vía del parto? La vía del parto es de acuerdo a las condiciones obstétricas, ¿no? Parto vaginal recomendado en pacientes controladas, con control metabólico adecuado, con bienestar fetal normal y adecuada relación feto-pelvis, ¿no? El parto por cesárea en pacientes no controladas, ¿no? Y cuando existe una desproporción del feto con la pelvis, ¿no? Con bienestar fetal inadecuado, o un trabajo de parto disfuncional que no progresa a pesar de los esfuerzos que uno podría hacer, bueno, lo que uno opta siempre es por la cesárea, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en el control postparto, ¿no? Entonces, una vez que el feto nace, ¿en qué momento nosotros vamos a tener que controlar este control de la diabetes gestacional? ¿No? El chequeo se hace entre la semana 8 a la semana 12 después del parto. ¿Mm? En realidad es el momento más crítico. ¿Y por qué ocurre? Porque las hormonas diabetogénicas prácticamente han caído, y es el momento oportuno para ver cómo está respondiendo de manera normal sin las hormonas diabetogénicas que tenía la mujer durante el embarazo. Entonces, si nosotros encontramos una glicemia en ayunas de 126 miligramos por decilitro, eso quiere decir que ya entró en un estado de diabetes mellitus, ¿no? Que fue la herencia o producto del embarazo con diabetes gestacional, ¿no? Y si el resultado es normal en ayunas menos de 100 y 2 horas menos de 140, podemos decir que está dentro de lo normal. Eso es ya sin embarazo. Entonces, el chequeo es entre las 8 a 12 semanas, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos esto en este grupo de mujeres, entonces perdemos la oportunidad de prevenir diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, la diabetes gestacional no es un ente aislado, sino un predictor metabólico futuro, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí hemos hecho diabetes gestacional. Creo que me demoró un poco más en este tema. Me parece que es importantísimo entenderlo, sobre todo cómo se hace el diagnóstico y cómo tiene que ser el manejo, ¿no? Y el control posterior, que es importantísimo, ¿no? Entre las 8 a 12 semanas después del parto, ¿ya? Entonces, brevemente vamos a ver el tema del trastorno tiroideo sin embarazo. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, que hay un tema de salud pública también con este tema de la deficiencia de yodo y los problemas tiroideos, claro que sí, ¿no? El Estado peruano asume como políticas públicas el control del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, estos son los datos estadísticos, ¿no? Hay una prevalencia importantísima, ¿no? De 4,5% a nivel poblacional de hipotiroidismo en la población general, ¿no?
Y en las mujeres embarazadas hay una prevalencia de 2 a 6%, ¿no? Que tienen hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo clínico, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, hay una prevalencia de hipotiroidismo menor, obviamente, más prevalente es el hipotiroidismo durante el embarazo. La siguiente, por favor. Esta también es fundamental, entenderla, comprenderla y captarla, ¿no? Porque es importante la hormona tiroidea en el embarazo. ¿Por qué? Porque el feto no produce hormona tiroidea. Entonces, depende fundamentalmente de las hormonas tiroideas que produce la mujer, ¿no? Entonces, depende de lo que tenga la mujer. Si la mujer es hipotiroidea, entonces, ¿qué es lo que se va a alterar? Se va a alterar fundamentalmente el desarrollo del sistema nervioso central en una etapa crucial donde existe en el primer trimestre una proliferación de las neuronas, inicio de la migración neuronal, un inicio de la formación de la corteza del hipocampo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si existe una mujer hipotiroidea que sale embarazada y no se controla, entonces estamos frente a un gran problema, sobre todo para el producto, ¿no? Y obviamente si no se diagnostica en el curso del embarazo, pues la cosa es peor, ¿no? La cosa es peor. Entonces, pero el feto produce su hormona tiroidea a partir del segundo trimestre y prácticamente reemplaza totalmente recién en el tercer trimestre la dependencia de hormona tiroidea que se forma en el feto. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los valores de TSH. ¿Qué es la TSH? La TSH es una hormona que se produce en la hipófisis, ¿no? Y cuyo órgano blanco es la tiroides. La TSH, el estímulo de la TSH va a hacer que se formen T4, T3, fin, ¿no? Entonces, pero, y esta es una de las hormonas que tienen un valor de diagnóstico importantísimo. En las mujeres no embarazadas, su rango de referencia es entre 0,4 a 4,0, ahí donde está la línea verde, ¿no? Pero en las mujeres embarazadas, los valores de TSH cambian en el curso del embarazo, en el primer trimestre, en el segundo, en el tercer trimestre. Entonces, por lo tanto, los valores que se encuentran para la población no embarazada no aplican para la mujer embarazada. ¿Ya? Esa es la primera conclusión. La siguiente, por favor. Entonces, estos son cambios que ocurren durante el embarazo y la glándula de la hormona, y la hormona tiroidea, ¿no? ¿Aumenta el volumen de la glándula tiroides en el embarazo? Claro que sí. ¿Aumenta la producción de hormona tiroidea? También. ¿Aumentan los niveles de hormona tiroidea total, ¿no? Con un aumento de las proteínas transportadoras de hormona tiroidea? También. Los niveles de TSH disminuyen en el primer trimestre también. Ahora lo vamos a ver con más detalle. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, una de las cosas que debemos también entender es cómo es el comportamiento de la hormona tiroidea durante el primer trimestre. Lo que está en gris en la lámina, obviamente, es el incremento de la hormona, es el incremento de la ah, gonadotrofina coriónica. La gonadotrofina coriónica, producto de la producción placentaria, se incrementa en el primer trimestre y llega a su máximo pico más o menos a las 10 semanas, ¿no? Entonces, pero esta prácticamente se comporta en espejo con la TSH. Mientras la gonadotrofia coriónica se incrementa, la TSH baja, ¿no? Y entiéndanlo bien que esto puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué? Porque la TSH con la HCG en la subunidad alfa son idénticas y por lo tanto, al incrementarse la gonadotrofia coriónica, ¿no? En la sangre, lo que va a hacer esta gonotrofia coriónica, estimular a la glándula tiroidea y va a aumentar la producción de T4, T3, ¿no? Y ese incremento va a ser un feedback negativo sobre la hipófisis y va a hacer que la TSH disminuya, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Entonces, este es el primer detalle que vamos a tener que rescatar, ¿no? Y luego, obviamente, la TSH regresa a valores normales en el resto, en el segundo, tercer trimestre, ¿no? Porque la gonadotrofia coriónica también disminuye. La siguiente, por favor. Entonces, esta lámina es un poquito más cargada, pero ahí hay varias cositas que hay que rescatar, ¿no? Primero, nosotros tenemos que diferenciar
que hay una hormona tiroidea total y hay una hormona tiroidea libre. La hormona tiroidea total, ¿no? Es un valor que no expresa fidedignamente la actividad de la hormona tiroidea. Quien expresa con fidelidad la actividad de la hormona tiroidea es la hormona tiroidea libre, ¿no? Entonces, nosotros cuando pedimos el dosaje de hormonas tiroideas, no pedimos hormonas tiroideas totales, sino usualmente pedimos la fracción libre de la T4, que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, en este cuadro, ¿no? El valor de las hormonas, tanto de T3 total como de 4 total, se incrementan sustancialmente, ¿no? Pero a la vez, ¿quiénes hacen que estas hormonas no actúen como ellas quisieran? La proteína transportadora de las hormonas tiroideas. Una vez que se acoplan a la proteína transportadora, estas hormonas tiroideas pierden su actividad y solamente la fracción libre es la que actúa, ¿no? Entonces, ese es uno de los detalles importantísimos. Lo segundo, es que en las mujeres embarazadas hay un aumento en el requerimiento de yodo. O sea, no es lo mismo una mujer sin embarazo que una mujer embarazada. Aumenta el requerimiento de yodo. Pero felizmente, a través de la sal yodada, ¿no? Tenemos de sobra yodo como para poder suplir una mayor demanda, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Y está aquí en rojito, ¿no? Y en la curva también está rojo, ¿no? Hay un aumento de T4 libre en el primer trimestre, ¿no? Y eso también va en relación a un incremento a la gonadotrofina coriónica, ¿no? Entonces, mayor gonadotrofina coriónica, hay mayor T4 libre. Pero, y como veíamos también en la lámina anterior, mayor gonadotrofina coriónica, menos TSH, el nadir de la TSH, que es en espejo con la gonadotrofina coriónica, ¿no? Entonces, otra vez repetirles, ¿no? Que la producción fetal de T4 más o menos es a las 12 semanas y completa su producción luego de la semana 20. Y ese es un elemento importante para poder explicar las consecuencias y las necesidades de la hormona tiroidea que debe tener el feto, como comentamos hace un momento. La siguiente, por favor. Entonces, estos son los cambios fisiológicos y el impacto que ocurre desde el punto de vista del laboratorio clínico, ¿no? Por ejemplo, un aumento de gonadotrofina coriónica circulante, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Una disminución de la TSH. Lo estoy repitiendo por cuarta vez, pero esa disminución TSH, ¿no? Va a hacer que se aumente el T4 libre. ¿Por qué se incrementa el T4 libre? Y lo digo por segunda vez, porque la gonadotrofina coriónica, al tener una estructura molecular similar a la TSH, ellos van a estimular la hormona tiroidea y van a actuar para estimular la T4, ¿no? Sobre todo la T4 libre. Ahora, el incremento de la síntesis de proteína transportadora, ¿no? De la hormona tiroidea. Entonces, eso va a hacer que el aumento de T4 y T3 total, ¿no? Estén incrementadas estas, pero sin embargo van a estar secuestradas por las proteínas transportadoras, no les van a dejar actuar. Pueden estar aumentadas, por cierto, pero no van a actuar, ¿no? Hay un aumento de la excreción urinaria de yodo y por lo tanto también hay un incremento del requerimiento de yodo. Eso ocurre en todas las mujeres embarazadas. La activación placentaria de la D-iodoidasa, que eso va a generar una degradación periférica de T4 y de T3, ¿no? Y hay cambios inmunológicos con una disminución de niveles de anticuerpos. La siguiente, por favor. Otra vez, más o menos para poder reforzar la idea de que el embarazo va a generar un incremento de la producción de estrógenos, ¿no? Y esta producción de estrógenos, ¿qué es lo que va a generar? Y aquí quiero agregarles algo más a esta exposición, que la producción de estrógenos va a estar asociado al incremento de la proteína transportadora de hormonas tiroideas, ¿no? Y también a una disminución en la depuración de estas. Entonces, por lo tanto, al haber
en el acumulado un incremento de la producción de proteínas transportadoras, entonces va a haber mayor hormona tiroidea adherida a estas proteínas, obviamente que no van a actuar como tal, ¿no? Entonces, aquí hay un nivel, un incremento de la ligazón entre la proteína transportadora a T3 y T4 total, ¿no? Entonces, eso también va a hacer que la T3 y T4 esté incrementada a lo largo del embarazo, ¿no? Y va a haber una disminución de T3, ¿no? Y de la fracción libre de T4. Ahora, este, lo que hemos comentado, ¿no? Que la gonadotrofia coriónica, al tener la similitud de la sunía alfa con la TSH, va a hacer que se incremente el T3 y T4, ¿no? Y obviamente, en ese momento, los niveles de TSH van a estar disminuidos, ¿no? Yo creo que ya son cosas que lo hemos conversado hace un momento. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ¿quiénes son los que tienen riesgo de difusión tiroidea? Prácticamente los que tienen antecedente o historia personal de patología tiroidea, hipotiroidismo, hipertiroidismo o clínica de difusión tiroidea, las personas que presentan bocio, los anticuerpos antitiroideos positivos, ¿no? Sobre todo al anti-TPO, historias de radioterapia en cabeza y cuello, edad mayor de 30 años, diabetes mellitus tipo 1 u otras enfermedades autoinmunes, historias de aborto, parto prematuro, infertilidad, embarazos múltiples, historia familiar de embarazo, de enfermedad tiroidea autoinmune, obesidad mórbida, en fin, todos estos factores de riesgo pueden estar involucrados en las pacientes con disfunción tiroidea. Vamos, al siguiente. Entonces, esto para básicamente hacer la clasificación clínica, ¿no? ¿En qué consiste el hipotiroidismo primario, el hipotiroidismo secundario, el hipotiroidismo subclínico? Este esquema obviamente refleja el nivel hipofisiario. Por encima de la hipófisis está obviamente el hipotálamo. Cuando la hipófisis no sintetiza TSH, puede existir algunas consideraciones en los hallazgos de laboratorio. Si la TSH está elevada, ¿no? Si la TSH está elevada y los valores de hormona tiroidea están bajos, entonces estamos hablando de un hipotiroidismo primario clásico. Pero un hipotiroidismo secundario es que obviamente los valores de TSH pueden estar disminuidos y por lo tanto los valores de los valores de hormona tiroidea también van a disminuir, ¿no? Entonces estamos hablando de un hipotiroidismo secundario. En cambio, el hipotiroidismo subclínico, que es una de las cosas que hay que también incorporar en nuestros conocimientos, es que los valores de TSH pueden estar elevados, pero con valores normales de hormona tiroidea. Entonces, ese es el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es el hipotiroidismo en gestantes? En general, si nosotros encontramos en una mujer embarazada un TSH mayor de 2,5, lo que nos obliga es hacer una medición de T4 libre, ¿no? Si el T4 libre está bajo, entonces el diagnóstico de hipotiroidismo está cantadísimo. Pero si el diagnóstico de T4 libre, ¿no? Está elevado, o sea, está dentro, digamos, de lo normal, se habla de un hipotiroidismo subclínico. ¿Que amerita tratamiento? Por supuesto que amerita tratamiento también, sobre todo en las gestantes. La siguiente, por favor. Estos son los rangos que hay que tenerlo en cuenta siempre, cómo varían los rangos de TSH en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. No se olviden que mayor de 2,5 en las mujeres embarazadas, un valor de TSH en las mujeres embarazadas, es necesario hacer un dosaje de T4 libre. ¿No? Si el T4 libre a un estado estando bajos, entonces estamos haciendo el diagnóstico de hipotiroidismo per se. Si están elevados, están normales, con un TSH por encima de 0,5, podemos estar estableciendo diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los efectos del hipotiroidismo en el embarazo? La mujer con hipotiroidismo, ¿qué puede conllevar? Mujer? Infertilidad,
abortos recurrentes, muerte fetal intrauterina, anemia, hipertensión, preeclampsia, diabetes. Es importantísimo esto, tenerlo en cuenta. Entonces, ¿y qué pasa con los ciclos de una mujer embarazada con hipotiroidismo, ¿no? Premadurez, bajo peso, muerte fetal, distrés respiratorio, ingreso a cuidados intensivos, daño neurológico, que ha sido, creo que una de las primeras diapositivas que hemos presentado, disminución del coeficiente intelectual, cretinismo, convulsiones y, obviamente, retraso de madurez intelectual, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, a ver, este es un caso clínico, mujer de 27 años con diagnóstico de hipertiroidismo y aborto espontáneo. Interrumpe tratamiento de propiltiurolacilo, ¿no? Por intolerancia al medicamento. Entonces, lo que hace su médico endocrinólogo, le da el tratamiento con yodo radioactivo y obviamente le dice, ¿sabes que no te vas a embarazar por lo menos durante 6 meses? Pero la mujer irresponsable dice, llega y 2 meses posteriores a la terapia con yodo se inicia tratamiento con levotiroxina por día por hipotiroidismo. Pasa la condición de hipotiroidismo, pero como les decía, no hay, habiendo mucha responsabilidad, luego de 7 meses retorna a sus controles y se diagnostica además un embarazo de 6 semanas. Entonces, cuando encontramos una mujer que ya tiene hipotiroidismo y está en tratamiento inclusive, ¿no? Y resulta acudir a la consulta con su diagnóstico de embarazo, entonces la demanda, como nosotros hemos revisado el día de hoy, la demanda de hormona tiroidea es mayor. Entonces hay que aumentar la dosis de hormona tiroidea. La siguiente, por favor. Bueno, la importancia de los anticuerpos antitiroideos en el primer trimestre del embarazo es fundamental, ¿no? Y sobre todo cuando hay mujeres, porque por ejemplo se hace el mensaje de los anticuerpos antitiroideos y salen positivos con valores normales de hormona tiroidea. Entonces esas mujeres están candidatas a hacer hipotiroidismo en algún momento de su vida, ¿no? Entonces es importante tener estas consideraciones. La siguiente, por favor. Bueno, ya, listo. Estamos acá, una paciente, por ejemplo, si nosotros encontramos un anti-TPO positivo y los valores de TSH que están en la parte inferior, están menos de 2,5, entonces, y acá tenemos una consideración en la parte que está con verde. Sin historia previa de hipotiroidismo, no necesita tratamiento con leutirosina, ¿no? Pero si tiene historia previa de hipotiroidismo, necesita un reajuste del 20 al 30% de dosis de levotiroxina, ¿no? Obviamente que ella tiene el diagnóstico de embarazo, ¿no? Pero si los valores de anti-TPO son positivos y los valores de TSH están entre 2,5 y 4, hay que considerar tratamiento con levotiroxina, ¿no? Sobre todo y que tiene antecedentes de infertilidad y aborto recurrente, ¿no? Hay que considerar el tratamiento con levotiroxina, ¿no? Y si tenemos el anti-TPO positivo y los valores de TSH están entre 4 y 10, la recomendación es a tratar con levotiroxina, ¿no? Y si está más de 10, sin ninguna duda, se debe recomendar, ¿no? El uso y el tratamiento con levotiroxina, ¿no? Entonces, como ustedes verán, el dosaje TSH juega un rol fundamental, no solamente en el diagnóstico, sino también en la perspectiva del tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, si tiene anti-TPO negativo, por ejemplo, y nosotros hacemos el dosaje TSH y es menos de 2,5, no necesita ningún tipo de tratamiento, ¿no? Si está entre 2,5 y 4 con anti-TPO negativo, no necesita tratamiento con levotiroxina. Si existe un anti-TPO negativo con levotiroxina, se debe considerar el tratamiento con levotiroxina si es que está menos de 10 o entre 4 y 10. Pero si es que está más de 10, obviamente es altísimamente recomendado iniciar el tratamiento con levotiroxina. La siguiente, por favor. Ya para que no se me cansen, por favor, vamos a terminar esto de acá. ¿Cómo es el tema sobre el hipertiroidismo, ¿no? ¿Cómo uno sospecha de hipertiroidismo? Porque el valor de TSH es menos de 0,1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en una mujer embarazada?
Una mujer embarazada puede ser asintomática, normal, ¿no? Puede tener náuseas, vómitos y baja de peso, o puede tener bocio, taquicardia, asustamos y baja de peso también, ¿no? Esto es lo que está en verde, ¿no? Si está asintomática y tiene estos valores de TSH y no tiene ningún problema, puede ser un hipertiroidismo gestacional transitorio y no hay absolutamente ningún problema. Si hay un valor de TSH menor de 0,1 y hay náuseas y vómitos y baja de peso, hay probablemente la explicación, ¿no? De la hiperremesia gravídica, pero que también es un tema transitorio, no hay ningún problema, ¿no? Pero si hay bocio, taquicardia, exaltamos y baja de peso, probablemente estemos con estos valores de TSH, ¿no? Hipertiroidismo con sospecha de enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, en los dos primeros casos, obviamente, no requiere tratamiento, ni antitiroideo, ni sintomáticos, solo sintomáticos, ¿no? Y en el segundo caso, sí, de hecho, que tiene que manejarlo el endocrinólogo, ¿no? Entonces, en el caso de hipertiroidismo, básicamente esto de acá, pero es importante señalar qué cosas deberíamos pedir, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un TSH menor de 0,1, lo que hay que pedir es beta-HCG, T4 libre, T3 libre y el anticuerpo antirreceptor de TSH, el TRAP, ¿no? Si el TRAP es positivo, entonces probablemente estemos frente a un problema patológico mayor, ¿no? Hipertiroidismo con sospecha de enfermedad de Graves. Si es y asociado a un T4 libre y a T3 libre, ni hablar, ¿no? Y si nosotros tenemos un TRAF negativo, un BTCG muy elevado y T4 libre normal o leve incremento, entonces estamos frente a una situación que no requiere tratamiento ni antitiroideos, solamente sintomáticos, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, nos hemos pasado del tiempo esperado, creo. No sé si habrá alguna pregunta, si